Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. En el día de hoy vamos a ver un ejercicio sobre plano inclinado, toda la dinámica, todas las fuerzas que existen cuando un cuerpo se mueve por un plano inclinado donde vamos a encontrar fuerzas de fricción, tanto estáticas como dinámicas. El video está principalmente diseñado para aquellos estudiantes que se preparan para la pruebas IFES grado 11, que es una prueba donde no nos permiten el uso de la calculadora. Si eres estudiante de otro país que no es de Colombia y necesitas saber hacerlo con calculadora, yo de todas formas le explico cómo se va a hacer, ¿sí? Para que no sienta que está perdiendo el tiempo acá. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes encontrar en orden los temas de física mecánica para estudiantes de secundaria. El ejercicio dice, un cuerpo de masa de 15 kilogramos está sobre un plano inclinado que tiene un ángulo con la horizontal de 40 grados. La base del plano es de 3 metros, el coeficiente de fricción estático, esto es para cuando está a punto de empezar el movimiento, antes de empezarse a mover por el plano, es de 0.2 y el dinámico cuando ya está en movimiento es de 0.1. Recordemos que este estático, este coeficiente de fricción estático, obedece principalmente a la primera ley de Newton, a la inercia. El cuerpo opone una resistencia a su cambio de estado. Él está en reposo, va a empezar a moverse, entonces opone mayor resistencia. Ya cuando está en movimiento va a oponer resistencia a la fricción, pero va a ser menor. Vamos a ver acá. Abajo te dejo el link de esta página web que no es mía, es de Aula en Red. Abajo en la descripción del video te dejo el link para que podamos ver esta simulación. Son laboratorios virtuales muy buenos. Entonces aquí vamos a poner el ángulo 40 grados, la masa fue de 15 y voy a colocar un coeficiente de fricción 0.2. El inicial no me permite colocar los dos. Lo hago de esta manera como para que podamos aprender. Inmediatamente me va a decir la aceleración con la que se mueve el cuerpo, que es de 6.30 metros por segundo al cuadrado. Me dice su fuerza normal y la fuerza de rozamiento todavía no me la dice porque el cuerpo está en reposo. Cuando yo le doy play, entonces obviamente aparece una fuerza de fricción negativa contraria al movimiento. Entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio nos pide 5 cositas. Primero, un diagrama de cuerpo libre. Hacer un diagrama de cuerpo libre, como lo hemos visto en clase, es que dibujemos todas las fuerzas que existen en esa situación problema. Entonces, como es este plano inclinado, vamos a asumir que este es mi eje Y y que este es mi eje X. La fuerza normal, recuerden que la fuerza normal es aquella fuerza que hace el plano sobre el cuerpo. A medida que el ángulo aumenta, pues el plano hace menos fuerza. No es lo mismo si está horizontal, como especie una mesa o una silla que sostiene un cuerpo, que cuando inclino el plano. Cuando inclino el plano, la fuerza normal disminuye. Cuando el plano es horizontal, que eso lo vimos en el tema anterior, muchachos, recuerden que la fuerza normal sería igual al peso, pero aquí no, el peso apunta hacia el centro de la Tierra. El peso se me descompone en dos fuerzas, que en clase la hemos llamado fuerza en X, que es esta, porque es mi eje X, y fuerza en Y. Aquí en el video lo coloqué PY para decir que es el peso en Y y peso en X. Es exactamente lo mismo, no pasa nada si usted en un examen, una tarea me coloca FY o FX o me coloca PY, PX, no pasa nada. Pero sí hay que tener cuidado de que la que está paralela al plano es el eje X, entonces debe ser o fuerza en X o P de X. También vimos en clase, demostramos que este ángulo es igual a ese ángulo, eso se hace por semejanza de triángulos. Y la fuerza de fricción siempre es contraria al movimiento. Entonces tenemos 4 fuerzas. Profe, yo veo 5. Bueno, recuerde que cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre simplemente me interesa las fuerzas en el eje X y en el eje Y. En el eje Y tenemos la fuerza normal y peso en Y. A toda acción hay una reacción igual y opuesta. La acción es el peso en Y, su reacción es la fuerza que hace el plano. Esta fuerza en X es la que apunta hacia abajo, es la que trata de hacer que el cuerpo se mueva. Lo logra solamente si es superior o igual a la fuerza de fricción. Si es igual, se puede mover a velocidad constante o simplemente quedarse quieto. Dice, con la fuerza que apunta hacia la base es suficiente para hacer mover el cuerpo. Entonces vamos a mirar si esta fuerza es lo suficiente para hacer mover el cuerpo. Tenemos este peso en X menos la fricción que le es contraria. Va a ser igual a la segunda ley de Newton que dice que es igual a la masa por aceleración.
Y en el eje Y vamos a tener la fuerza normal. En algunos libros aparece Fn. Aquí lo pusimos en N, no pasa nada. Menos el peso en Y ese sí da 0. Profe, ¿por qué 0 en Y? Porque este cuerpo en Y no se va ni a hundir el plano ni va a salir disparado en esa dirección. Su movimiento es en X, por eso en X podemos decir que puede ser igual a una fuerza. La sumatoria de la fuerza en X puede darme otra fuerza, pero en Y definitivamente en ese tipo de movimiento no se va a mover en Y. Como no se mueve en Y decimos que es 0. No va a haber un cambio de velocidad en el eje Y. Si pensamos el peso en Y, que es este de aquí, lo podemos sacar con la función trigonométrica, lo podemos sacar con la función coseno. Eso lo vimos el año pasado con funciones trigonométricas. El peso en Y siempre va a ser igual al peso por coseno del ángulo. El peso, en las pruebas IFES casi siempre trabajan la gravedad con 10, acá en Colombia. Normalmente en física pues no se trabaja en 10, es aproximadamente casi 10, pero no es 10, es 9.8 o 9.82. Entonces, el 150 nosotros lo sacamos cogiendo la masa, que son 15 kilogramos, y lo multiplicamos por 10. Si estás en otra parte del mundo donde no trabajan con 10, pues multiplica 15 por 9.82, que no le va a dar 150, sino un número aproximado a 150. Por coseno del ángulo, que el ángulo es de 40 grados. Entonces me quedaría 150 por coseno de 40. Volviendo a la ecuación, tenemos que la fuerza normal menos el fuerza en Y es igual a 0. Reemplazamos fuerza normal igual a 150 por coseno de 40. Ya si yo quiero calcular la fuerza normal, hago esto en una calculadora. En nosotros, pues no, simplemente lo damos indicado porque no nos deja sacar una calculadora. La fuerza de fricción siempre se calcula como el coeficiente de fricción μ por la fuerza normal. Ese coeficiente de fricción depende de los materiales que estén en movimiento ahí. Pero ahí el ejercicio me lo decía. Entonces me están diciendo que el coeficiente estático. Profe, estático y dinámico, ¿cuál utilizo? El estático. Profe, ¿por qué? Porque primero yo debo vencer esta fricción estática. Y la pregunta apunta a eso, ¿no? ¿Es suficiente para hacer mover el cuerpo? Es decir, ¿es suficiente para vencer la primera fricción? Esa fricción en donde el cuerpo presenta resistencia. Entonces, primero con el estático. Entonces voy a coger ese 0.2 y lo multiplicado por la fuerza normal. 0.2 por 150 me daría 30 por coseno de 40. Bueno, si el cuerpo está en movimiento, que nosotros ya lo vimos hace un momento en la simulación que se movía, entonces la fuerza en X menos la fuerza en fricción va a ser igual a la masa por aceleración. La fuerza en X es 150 por seno de 40 menos 30 por coseno de 40. Si no nos estamos preparando para las cifras, pues cojo una calculadora científica, reemplazo esto, en una calculadora científica me dice que esto aproximadamente 96.41 menos 23. Profe, me estoy preparando para las pruebas IFES. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo ese tipo de preguntas allá? Es muy fácil. Esto, para que se mueva, da mayor que 0. Entonces yo supongo, bueno, vamos a mirar si eso me da mayor que 0. Vamos a hacer esa suposición. Si llegamos a una contradicción matemática, es que no se mueve. Si llegamos a algo que es lógico en matemáticas, decimos que sí se mueve. Este menos 30 coseno de 40 lo paso aquí a sumar. Paso el coseno a dividir, porque son números positivos. Se puede en desigualdad hacer esto. Y el 150 a dividir. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando que esto me dé tangente, porque recuerdo que seno de 40 dividido en coseno de 40 me da tangente de 40 y esta división me da 0.2. Muchachos, ¿esto tiene sentido matemático? Y la respuesta es sí, sí tiene sentido matemático. Tangente de 40 da 0.2. Profe, ¿cómo lo sé? Bueno, porque recuerde que en clase ya trabajamos con ángulos notables. Trabajamos para ángulos de 0, de 30, 45, 60 y 90. Entonces voy a tomar un ángulo notable que esté por debajo, porque recordemos que la función tangente entre 0 y 90 grados es una función creciente. Entonces, yo me acuerdo que tangente 30 aproximadamente 0.58, yo ya enseñé en clase cómo hacerlo. Entonces, como tangente de 30 es 0.58, tangente de 40 es mayor que tangente de 30. Por lo tanto, da más que 0.58. Entonces, tangente de 40 es mayor que 0.2. Miremos si eso es cierto o no. Lo comparo con tangente 30. Porque sé que para tangente 30, como 30 es un ángulo notable, sé aproximadamente que es 0.58.
Como tangente es una función creciente entre 0 y 90 grados, tangente de 40 debe dar mayor que tangente de 30. Por lo tanto, tiene que dar mayor que 0.58. Entonces, como 0.58 es mayor que 0.2, se cumple esto. Obviamente, si usted no se está preparando para las IFES, esto no había necesidad de hacerlo. Simplemente calculadora, hago esto y eso me da un número, creo que si no estoy mal, 73, algo así me da. Entonces me da un número positivo mayor que 0, si tengo calculadora, obviamente, ¿no? Entonces ya puedo decir que sí, que hay una fuerza, que la fuerza en X es superior a la fuerza de fricción, por lo tanto ese cuerpo se me está moviendo. El siguiente literal decía, en caso de que el cuerpo se mueva, determine con qué aceleración lo hace. Entonces volvemos otra vez. Profe, ¿no podemos sacar esa aceleración de acá? Ya que tenemos esto, pues simplemente paso el 15 a dividir. No, muchachos, porque recuerden que esto sería simplemente para vencer la fuerza de fricción estática. Ahí me están preguntando es por la dinámica, cuando ya el cuerpo se esté moviendo. Porque aquí ya me están hablando de movimiento. Entonces volvemos otra vez a esta ecuación. Fuerza en X o peso en X menos la fricción debe ser igual a la masa por aceleración. La fricción ya voy a trabajar con 0.1. Profe, ¿por qué 0.1? Porque acá me dicen que el dinámico es de 0.1. Por eso aquí colocamos fricción 0.1. Recuerde que la fricción se calcula como μ por la fuerza normal. La fuerza normal ya la teníamos. Era 150 por coseno de 40. 0.1 por 150 me daría 15 por coseno de 40. Viendo acá entonces la fuerza en X menos la fuerza de fricción es igual a la masa por aceleración. Reemplazamos, me quedaría 150 seno de 40 menos 15 por coseno de 40 igual a la masa que es 15. Recuerden que nosotros acá, preparándonos para las IFES, trabajamos la gravedad de 10. Obviamente si usted me ve de otra parte del mundo, pues no, la gravedad no la van a tomar como de 10, sino de 9.8. Entonces aquí esta multiplicación le da menor. Es 15 por 9.8. ¿Ok? Igual acá también pues le va a afectar. Entonces, en las pruebas IFES, este 15 lo podemos dividir. Así le puede aparecer una opción de respuesta. Esa es la que debemos marcar. Pero puede que no le aparezca así. ¿Qué pasó? Que de pronto simplificaron, sacaron un factor común, lo que aprendimos en octavo. Porque noto que en el numerador el 150 y el 15 se dejan dividir por 15. Entonces 150 dividido 15 me daría 10. 15 dividido 15 me daría 1, el 1 que no coloqué acá. Y podemos simplemente cancelar este 15 con este 15 y me quedaría esta aceleración de 10 seno de 40 menos coseno de 40 igual a aceleración. Así lo haríamos para la prueba IFES. No lo tienen que hacer así, pues mucho más fácil todavía con una calculadora científica. Hacen esto, eso le da un número y ese número lo dividen por 15, ¡pam!, salió. Mucho más fácil. En caso de que el cuerpo se mueva, ya sabemos de que sí, determina el tiempo que le tome llegar a la base del plano y con qué velocidad llega. Listo, entonces ese es el plano inclinado. Vamos a suponer que el cuerpo está en la parte superior. La base del plano es esta, 3, y necesito esta distancia recorrida para poder meter matemáticas de cinemática que ya habíamos visto antes, que es el curso antes de dinámica. Tenemos que este es 3 y este es X. Entonces, lado desconocido sobre lado conocido, como lo vimos en funciones trigonométricas. ¿Qué es el lado desconocido? La hipotenusa de este triángulo rectángulo sobre el 3 que es el cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente es secante. Entonces me va a dar un secante de 40. Cojo el 3 y lo paso a multiplicar, me va a quedar 3 por secante de 40. Entonces ya tengo la distancia. No me estoy preparando para la prueba IFES, listo. 3 y hago eso en calculadora. Si mi calculadora no tiene secante, pongo 3, paréntesis, 1 dividido coseno de 40. Recuerden que secante es una función trigonométrica opuesta a coseno. Bueno, recordemos esta fórmula que vimos en movimiento uniformemente acelerado. Decíamos que el espacio final era igual al espacio inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. El espacio inicial, si yo pongo mi sistema de referencia acá, si pongo acá mi 0, pues el espacio inicial es 0. Sabemos de que el cuerpo partió del reposo. En el ejercicio nada me dice de que él se comenzó a mover con una velocidad inicial. Entonces simplemente suponemos de que es 0. Por lo tanto se nos pierde esta expresión, se nos pierde esta expresión. ¿Qué me queda? Que el espacio final es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pues de aquí obviamente puedo sacar el tiempo. El espacio final fue el que acabamos de hallar, 3 por secante de 40, un medio de la aceleración, la que hallamos arriba, por tiempo al cuadrado. Esto lo hacen en calculadora, 3 secante de 40, 10 seno de 40 menos coseno de 40, cuando lo hagan lo dividen por 2 y
pasa. Simplemente lo van haciendo con calculadora ustedes que no son mis estudiantes del aula de clase. Para los que sí son, pues tienen que seguir haciendo este procedimiento. Este 2 pasa a multiplicar, sería 6 seno de 40. Y esto que está aquí en paréntesis pasa a dividir. Queda igualado al tiempo al cuadrado. Me están preguntando solamente por el tiempo, por lo tanto simplemente vamos a sacar raíz cuadrada. La velocidad, sabemos de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya sabemos que la velocidad inicial es 0, no existe. Entonces, aceleración por tiempo. La aceleración sabemos de que dio 10 seno de 40 menos coseno de 40 y el tiempo simplemente lo obtenemos de acá. ¿Qué podría pasar en las pruebas IFES? Que esa sería mi opción de respuesta, pero también puede pasar de que no aparezca así. ¿Qué hace el IFES en ese tipo de casos? Elevándolo al cuadrado, obviamente. Para poderlo sacar de la raíz otra vez, si lo saco, pues sale sin exponente. Eso es un truco, ¿no? ¿Por qué lo estamos metiendo, profe? Por si no llega a aparecer así en las IFES. Obviamente los ejercicios del IFES que yo he visto son mucho más sencillos, no son tan largos. Pero ese ejercicio salió así un poquito largo. Por eso practicamos, obviamente, ¿no? Aunque de vez en cuando sí he visto ejercicios así un poquito largos, pero ¿qué vamos a hacer acá? Pues eso se me cancela con este, porque aquí tengo 2. Entonces simplemente va a quedar de esta manera. Como aquí hay 2, se me cancela con uno de abajo. Me queda 6 seno de 40 multiplicado por 10 seno de 40 menos coseno de 40. Todo en raíz. Espero que hayan aprendido mucho. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Mis estudiantes, por favor, espero que hayan aprendido bastante en clase cuando nos veamos las dudas que tengan.